Consigue un trabajo real como tu hermano, se burlaron. En Día de Acción de Gracias, 2 semanas después, agentes federales tocaron la puerta. Necesitamos discutir tu reporte de contabilidad forense. Directora Martínez, la copa de vino de mamá se hizo pedazos. La salsa de arándanos ni siquiera había llegado a la mesa cuando comenzó el interrogatorio. Entonces, Sofía, anunció mi hermano Márquez lo suficientemente fuerte para que los 23 parientes lo escucharan. Todavía desempleada. Dejé el puré de papas con cuidado, evitando la mirada de mi madre. Ya te dije, dejé Norton Industries hace 2 semanas. ¿Dejaste? Mi padrastro Richard se burló, cortando el pavo con violencia innecesaria. Esa es una forma creativa de decir despedida. No me despidieron, renuncié. Claro, Márquez sonrió con la misma sonrisa cruel que había perfeccionado en la preparatoria, igual que cuando renuncié a ser mariscal de campo cuando el entrenador me sacó del equipo. Al menos admite que no pudiste sobrevivir en el mundo real. Mi madre, Patricia Martínez Black, finalmente levantó la vista de su famoso guisado de ejotes. A los 55 años, todavía dominaba cada habitación en la que entraba. Directora general de Construcciones Martínez, la empresa que mi difunto padre construyó de la nada, la empresa que ahora empleaba a la mitad de mis parientes. Sofía, cariño, dijo con ese tono condescendiente que me daba escalofríos. No, hay vergüenza en admitir que no estás hecha para la vida corporativa. Mira, Márquez, empezó en la sala de correo y ahora es nuestro director financiero. Empezó en la sala de correo a los 25 con una maestría en administración, murmuré. ¿Qué dijiste? Nada, mamá. Mi tía Linda se inclinó hacia adelante. Su tercera copa de vino la hacía valiente. Patricia tiene razón. Tal vez es hora de que dejes de jugar a ser mujer de carrera y consigas un trabajo real como tu hermano. Tenía un trabajo real, dije en voz baja. Contadora forense senior en una de las firmas más grandes del estado, contando el dinero de otras personas. El tío Tony se rió. Eso no es una carrera, eso es una calculadora glorificada. En Construcciones Martínez construimos cosas, creamos empleos, impacto real. Observé a mi familia asentir en acuerdo, emitiendo juicios entre el relleno y las papas dulces. Ninguno de ellos sabía por qué realmente había dejado Norton Industries. Ninguno había sobre los 3 meses de días de 18 horas los archivos encriptados, las reuniones con agentes federales en estacionamientos subterráneos. Definitivamente no sabían sobre la carta de renuncia que incluía la frase persiguiendo oportunidades en consultoría gubernamental. ¿Sabes cuál es tu problema? Márquez me apuntó con su tenedor. Sin ambición, tengo 32 años y manejo 40 millones de dólares en activos. Tienes 29 y estás ¿qué? ¿Actualizando tu perfil de LinkedIn? Márquez, la advertencia de mi madre fue, en el mejor de los casos, tibia, que alguien necesita decirle la verdad. Desperdició 4 años en esa firma, haciendo que, exactamente, buscando errores de calculadora. La contabilidad forense es aburrida y claramente no muy lucrativa si te estás mudando de regreso a casa, agregó Richard. No les había dicho que me había mudado de regreso a casa. Temporalmente, mi apartamento estaba siendo revisado en busca de micrófonos, una precaución que el FBI había insistido, pero ellos ya habían escrito su narrativa. Sofía, la fracasada, arrastrándose de regreso después de fallar en el gran mundo corporativo malvado. Tal vez podríamos encontrarle algo en la empresa, sugirió la tía Linda. Cuentas por pagar. Sería buena en eso, muy orientada a los detalles. Discutieron mi futuro como si no estuviera sentada justo ahí, cortando mis perspectivas de carrera tan eficientemente como Richard cortaba el pavo. Puestos de nivel básico, trabajo de oficina, tal vez recepción si tenía suerte. No necesito. El orgullo viene antes de la caída. Mija, dijo mi madre bruscamente. Estás desempleada. Estamos ofreciendo ayudar. Un poco de gratitud no te mataría. Consigue un trabajo real como tu hermano, gritó Richard. El vino lo hacía más ruidoso. Deja de pretender que eres especial con tu título elegante y tu firma del centro. Márquez maneja las finanzas de una empresa de 100 millones de dólares. ¿Qué has hecho tú? La mesa estalló en risas. Mis primos, tías, tíos, todos encontrando mi fracaso divertido. Incluso mi prima adolescente se burlaba detrás de su teléfono. Me levanté lentamente. Disculpen, necesito aire. No seas tan sensible, me gritó Márquez. Estamos tratando de ayudar. Afuera en la terraza. Saqué mi teléfono y escribí un solo mensaje. Todos están aquí. Feliz Día de Acción de Gracias. La respuesta llegó inmediatamente. Confirmación. Recibida. Cronograma sin cambios. 2 semanas. Solo tenía que soportar 2 semanas más de esto. Entonces Construcciones Martínez aprendería exactamente lo que una contadora forense podía hacer. La llamada llegó a las 6 a.m. un martes. Exactamente 14 días después del Día de Acción de Gracias. Sofía, la voz de mi madre, era diferente. Temblorosa. Hay agentes federales en la oficina. Están diciendo, quieren hablar contigo. Voy para allá. Había estado despierta desde las 5. Vestida con mi mejor traje, archivos organizados en mi maletín. Me había estado preparando para este momento durante 8 meses. La sede de Construcciones Martínez se veía diferente, con 12 vehículos del FBI en el estacionamiento. Los empleados se agrupaban afuera, susurrando y señalando mientras los agentes sacaban cajas de documentos. La camioneta de noticias locales ya se estaba instalando. Estacioné y caminé a través del caos, mis tacones haciendo clic en el asfalto. Varios empleados me reconocieron, sus expresiones cambiando de confusión a algo más, miedo, respeto. No podía distinguir. El vestíbulo era caos controlado. Los agentes federales habían establecido un centro de comando, laptops, impresoras portátiles transformando el espacio normalmente. Prístino en una escena del crimen. Señorita Martínez, la agente Sarah Coleman se acercó, su expresión cuidadosamente neutral. Habíamos trabajado juntas durante meses, pero aquí éramos extrañas. Necesitamos discutir tu reporte de contabilidad forense. Directora Martínez, corrigió un agente más joven. Fue nombrada la semana pasada. Mi madre estaba junto a los elevadores, todavía en su ropa de yoga. Debió haber corrido aquí desde su clase matutina. Márquez estaba a su lado, su arrogancia Uchel reemplazada por terror pálido. Directora, la voz de mi madre se quebró. Sofía, ¿qué está pasando? La agente Coleman se adelantó. Señora Martínez Black, soy la agente Coleman de la división de crímenes de cuello blanco del FBI.
Estamos ejecutando una orden federal basada en evidencia de fraude financiero extenso dentro de Construcciones Martínez. Eso es imposible. Manejamos un negocio limpio. Su director financiero ha estado malversando fondos durante 3 años. Los ojos de Márquez se agrandaron. Eso no es cierto. Yo nunca. Señor Márquez Martínez, la agente Coleman continuó. Está arrestado por malversación de fondos, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. No, mi madre gritó. Esto es un error. Márquez no haría eso. Es mi hijo. Pero yo sabía que no era un error. Durante meses había estado desentrañando la intrincada red de cuentas falsas, facturas infladas y transferencias fantasma que Márquez había construido. Cada noche después del trabajo en Norton Industries, regresaba a casa y trabajaba en el caso de Construcciones Martínez, la empresa de mi padre, la empresa que Márquez estaba destruyendo desde adentro. Todo había comenzado 6 meses antes de Acción de Gracias, cuando recibí una llamada anónima en mi oficina de Norton Industries. Su hermano está robando de la empresa de su familia. Había dicho la voz. Si le importa el legado de su padre, debería investigar. Al principio pensé que era una broma cruel. Márquez podía ser arrogante, pero robar de la empresa familiar parecía extremo incluso para él. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Comencé a hacer preguntas casuales durante las cenas familiares dominicales. ¿Cómo van los números este trimestre? ¿Algún proyecto grande próximamente? Las respuestas de Márquez eran siempre vagas, llenas de jerga corporativa que sonaba impresionante, pero no decía nada, y había pequeñas inconsistencias. Mencionaba contratos que no aparecían en los registros públicos de la ciudad. Hablaba de empleados que nunca había visto en las reuniones familiares de la empresa. Fue entonces cuando decidí hacer mi propia investigación. Usando mis conexiones en Norton Industries, comencé a solicitar registros públicos, informes de construcción, licencias, permisos. Lo que encontré me hizo enfermar. Construcciones. Martínez estaba facturando a la ciudad por proyectos que nunca se habían completado, materiales que nunca se habían ordenado, empleados que no existían. Márquez había creado un esquema elaborado, usando su posición como director financiero para crear facturas falsas y desviar fondos a cuentas personales. Pero no podía ir a mi familia con estas acusaciones. Necesitaba pruebas sólidas, evidencia que resistiera el escrutinio legal. Así que hice lo que cualquier contadora forense haría. Construí un caso. Durante 3 meses trabajé 18 horas al día, 8 horas en Norton Industries, 10 horas en casa rastreando las transacciones financieras de Márquez. Cada transferencia sospechosa, cada factura inflada, cada cuenta fantasma. Lo documenté todo. Fue durante esta investigación que los agentes federales me contactaron por primera vez. Aparentemente no era la única que había notado las irregularidades en Construcciones Martínez. El FBI había estado monitoreando las actividades de la empresa durante meses, esperando reunir suficiente evidencia para un caso sólido. Cuando me acerqué a ellos con mi investigación, se dieron cuenta de que tenían una oportunidad única, una contadora forense con acceso interno y motivación personal para exponer la verdad. Fue entonces cuando renuncié a Norton Industries, no porque hubiera fallado, como mi familia asumió, sino porque el FBI me había ofrecido un puesto como consultora especial. Mi trabajo sería finalizar la investigación sobre Construcciones Martínez y preparar el caso para enjuiciamiento. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tener que sentarme en las cenas familiares, escuchar a Márquez fanfarronear sobre sus éxitos financieros, saber todo el tiempo que estaba construyendo el caso que lo enviaría a prisión, ver a mi madre hablar con orgullo sobre cómo sus 2 hijos estaban manejando el legado de mi padre, sin saber que uno de ellos lo estaba destruyendo. El día de Acción de Gracias había sido especialmente doloroso. Escuchar a mi familia ridiculizar mi carrera, sugerir que era una fracasada, cuando en realidad estaba a punto de exponer el mayor escándalo en la historia de Construcciones Martínez, pero tenía que mantener el silencio. La investigación no podía comprometerse. Ahora, parada en el vestíbulo, mientras Márquez era esposado, me di cuenta de que todo había valido la pena. La humillación, la soledad, las noches sin dormir analizando registros financieros, todo había llevado a este momento. Directora Martínez, la agente Coleman me dijo en voz baja, ¿podría acompañarnos para la conferencia de prensa? Los medios van a querer escuchar de la contadora forense que rompió el caso. Asentí, ajustando mi chaqueta. Sí, estoy lista. Mi madre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de shock, traición y algo que podría haber sido respeto. Sofía, susurró, ¿tú hiciste esto? Hice mi trabajo. Mamá, protegí la empresa de papá. Pero Márquez es tu hermano. Y papá era mi padre. Construyó esta empresa con sangre, sudor y lágrimas. No iba a dejar que Márquez la destruyera. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Márquez siendo llevado en esposas, gritando sobre su inocencia. Empleados siendo entrevistados por agentes federales. Cajas y cajas de evidencia siendo cargadas en camiones del FBI. En medio de todo esto, me mantuve calmada, profesional. Esta era mi área de expertise. Después de todo, el caos financiero era mi especialidad. La conferencia de prensa se llevó a cabo 2 horas después en los escalones de la sede de Construcciones Martínez. Reporteros de todas las estaciones locales se habían reunido, sus cámaras enfocadas en el podio improvisado que los agentes federales habían establecido. La agente Coleman se acercó al micrófono primero. Buenos días, soy la agente especial Sara Coleman del FBI. Esta mañana ejecutamos órdenes de arresto y allanamiento como parte de una investigación de 2 años sobre fraude financiero en Construcciones Martínez. Las preguntas comenzaron inmediatamente. ¿Cuánto dinero está involucrado? ¿Quién más está implicado? ¿Cómo se descubrió el fraude? La agente Coleman levantó su mano para silenciar a la multitud. Las respuestas a muchas de sus preguntas vendrán de la persona que hizo posible esta investigación. Directora Sofía Martínez, nuestra consultora especial en contabilidad forense. Me acerqué al micrófono, sintiendo el peso de docenas de cámaras enfocadas en mí. Por primera vez en meses, me sentí completamente en control. Buenos días, comencé. Mi nombre es Sofía Martínez y soy directora de investigaciones forenses del FBI. Durante los últimos 8 meses, he estado dirigiendo la investigación que resultó en los arrestos
de hoy. Un reportero gritó una pregunta: ¿es verdad que Márquez Martínez es su hermano? Sí, es verdad. Y esa relación familiar hizo esta investigación especialmente difícil, pero también especialmente importante. Construcciones Martínez fue fundada por mi padre hace 30 años. Era una empresa construida sobre integridad y trabajo duro. Lo que descubrimos fue una traición no solo a la empresa, sino a todos los empleados y clientes que confiaron en nosotros. ¿Puede decirnos cuánto dinero se robó? Nuestra investigación ha identificado más de 2.3 millones de dólares en fondos malversados durante un periodo de 3 años. Esto incluye facturas infladas, empleados fantasma y contratos ficticios con la ciudad. ¿Cómo descubrió el fraude? Recibí una pista anónima hace 6 meses. Como contadora forense, sabía cómo seguir el rastro del dinero. Lo que encontré fue un esquema sofisticado diseñado para drenar recursos de la empresa mientras mantenía una apariencia de crecimiento y éxito. Otra pregunta: ¿habrá más arrestos? Esa es una pregunta para las fuerzas del orden, pero puedo decir que nuestra investigación está en curso. La conferencia de prensa continuó durante 45 minutos, pregunta tras pregunta sobre los detalles técnicos del fraude, el impacto en la empresa, el futuro de Construcciones Martínez. Respondí cada una con la precisión y profesionalismo que había desarrollado durante años en Norton Industries. Cuando terminó, me quedé parada en los escalones, viendo a los reporteros dispersarse para preparar sus historias para las noticias de la noche. En unas pocas horas, toda la ciudad sabría lo que había pasado. La hija que había expuesto a su propio hermano para salvar la empresa de su padre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi supervisor en el FBI. Excelente trabajo hoy. Tu próxima asignación te espera el lunes. Sonreí por primera vez en semanas. Finalmente tenía lo que siempre había querido, un trabajo real que importaba, respeto por mi expertise y la satisfacción de saber que había honrado el legado de mi padre. Mi madre se acercó a mí mientras guardaba mi teléfono. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, pero su expresión era diferente de lo que había visto esa mañana. Ya no era shock o traición, era algo parecido al orgullo. Sofía, dijo en voz baja, necesitamos hablar. La seguí a su oficina, que ahora estaba casi vacía después de que los agentes federales habían confiscado la mayoría de los archivos financieros. Se sentó pesadamente en su silla de cuero, de repente viéndose mucho mayor que sus 55 años. No sabía, comenzó. Juro que no sabía lo que Márquez estaba haciendo. Lo sé, mamá. ¿Cuándo me dijiste que habías dejado Norton Industries? Pensé que habías fracasado, que no podías manejar la presión del mundo corporativo. Me senté frente a su escritorio, el mismo escritorio donde mi padre solía sentarse cuando yo era niña, explicándome cómo funcionaba la empresa, sus sueños para el futuro. No fracasé, mamá. Tuve éxito, solo que no de la manera que esperabas. Tu padre estaría orgulloso. Susurró. Siempre dijo que tenías la mente más aguda de la familia, que podías ver patrones que otros no podían. ¿Qué va a pasar con la empresa? Esa es una buena pregunta. Con Márquez fuera y los fondos robados, necesitaremos reestructurar completamente. Tal vez podrías ayudar. La miré con sorpresa. ¿Estás pidiéndome que regrese? No como empleada, como consultora. Ayúdanos a reconstruir lo que Márquez destruyó. Asegúrate de que algo así nunca vuelva a pasar. Consideré su oferta. La empresa de mi padre, la empresa donde había crecido escuchando historias de construcción y desarrollo, podría necesitar exactamente el tipo de expertise que yo ofrecía. Voy a pensarlo, dije finalmente, pero si acepto, será bajo mis términos. Transparencia completa, controles financieros rigurosos y mi autoridad para implementar todos los protocolos que consideren necesarios. Ella sintió. Por supuesto, lo que necesites. Cuando salí de la oficina esa tarde, el estacionamiento estaba casi vacío. Los vehículos del FBI se habían ido, llevándose cajas de evidencia y a Márquez. Los empleados habían sido enviados a casa temprano, dejándolos para procesar lo que había pasado. Conduje a casa en silencio, pensando en los eventos del día. En 8 meses, había pasado de ser la hija fracasada que no podía mantener un trabajo a ser la directora federal que había expuesto un fraude de millones de dólares. El cambio parecía surrealista. Mi teléfono sonó mientras estaba estacionando. Era el agente Coleman. Sofía, necesito preguntarte algo. ¿Cómo te sientes sobre todo esto? Sé que no pudo haber sido fácil exponer a tu propio hermano. Me quedé sentada en mi auto por un momento considerando la pregunta. ¿Cómo me sentía? Aliviada, definitivamente. Orgullosa de mi trabajo. Triste por lo que esto significaba para mi familia. Pero por encima de todo, satisfecha de que la justicia se había hecho. Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Respondí. Durante años, mi familia pensó que mi carrera no era lo suficientemente importante, que contar dinero no era un trabajo real. Pero resulta que contar dinero, especialmente cuando se cuenta mal, es exactamente lo que necesitábamos. La agente Coleman se rió. Bien dicho, te veo el lunes para el debriefing del caso. Cuando entré a mi apartamento esa noche, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón, mirando la ciudad extenderse debajo de mí. Mañana, los periódicos estarían llenos de historias sobre el escándalo de Construcciones Martínez. La televisión estaría mostrando clips de la conferencia de prensa, mi imagen proyectada en pantallas por toda la ciudad. Pero esta noche era solo yo, finalmente en paz con las decisiones que había tomado. Mi padre había construido Construcciones Martínez para crear algo duradero, algo que beneficiaría a la comunidad durante generaciones. Márquez casi había destruido ese legado, pero yo había logrado salvarlo. No como la hija que fracasó en el mundo corporativo, sino como la profesional que tuvo el valor de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, levanté mi copa en un brindis silencioso, por mi padre, por la justicia y por los trabajos reales que realmente importan. Al día siguiente, desperté con docenas de mensajes en mi teléfono, ofertas de trabajo de firmas de contabilidad forense por todo el país, solicitudes de entrevistas de medios nacionales, incluso un mensaje de mi antiguo jefe en Norton Industries, felicitándome por el trabajo excepcional. Pero el mensaje que más me importó vino de mi prima adolescente, la que se había burlado de mí durante el Día de Acción de Gracias. Tía Sofía escribió: vi las noticias, eres increíble, quiero ser como tú cuando crezca. Sonreí mientras respondía:
estudia duro, mantén tu integridad y no se dejes que nadie te diga que tu trabajo no es lo suficientemente importante. A veces, los trabajos más importantes son los que otros no entienden. Los siguientes meses fueron intensos. El caso contra Márquez se desarrolló lentamente a través del sistema judicial, cada audiencia trayendo nuevos detalles sobre la extensión de su fraude. Yo testifiqué varias veces, explicando la evidencia financiera a jurados que luchaban por entender las complejidades del lavado de dinero y la malversación corporativa. Durante este tiempo, también trabajé con mi madre para reestructurar Construcciones Martínez. Implementamos nuevos protocolos financieros, sistemas de auditoría independiente y controles que harían imposible que algo así volviera a pasar. La empresa sobrevivió, más fuerte que antes. Los empleados, inicialmente conmocionados por las revelaciones sobre Márquez, gradualmente comenzaron a ver los cambios como una oportunidad para un nuevo comienzo. Varios me dijeron que se sentían más seguros sabiendo que ahora había supervisión real de las finanzas de la empresa. Márquez finalmente se declaró culpable de todos los cargos, recibiendo una sentencia de 7 años en prisión federal. En su declaración final ante el tribunal, pidió perdón a la familia y a los empleados de Construcciones Martínez, pero nunca me miró directamente durante el proceso. Mi madre y yo nunca hablamos directamente sobre lo que sentía acerca de mi papel en el arresto de Márquez, pero gradualmente nuestra relación cambió. Comenzó a pedirme consejos sobre decisiones comerciales, a incluirme en reuniones estratégicas, a tratarme como la profesional que siempre había sido, y yo finalmente entendí lo que mi padre había tratado de enseñarme todos esos años atrás, que el trabajo más importante no siempre es el más visible o el más aplaudido. A veces es el trabajo de proteger lo que otros han construido, de asegurar que la integridad sobreviva cuando la ambición amenaza con destruirla. 6 meses después del arresto de Márquez, estaba sentada en mi nueva oficina en el edificio federal, con el título de directora Igel de Investigaciones de Crímenes Financieros en la placa de mi puerta. Era un trabajo real, uno que importaba, uno que usaba cada habilidad que había desarrollado durante años de contar el dinero de otras personas. Y cuando mi familia se reunió para el siguiente día de Acción de Gracias, nadie sugirió que necesitaba conseguir un trabajo real, porque finalmente entendían lo que yo siempre había sabido, que la justicia, como la contabilidad, se trata de asegurar que los números cuadren al final. Un año después del arresto de Márquez, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Mi oficina en el edificio federal se había convertido en el centro de operaciones para algunas de las investigaciones de fraude más importantes del estado. Casos que involucraban millones de dólares, esquemas que abarcaban múltiples estados, redes de corrupción que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno local. Pero fue un martes por la tarde, mientras revisaba los estados financieros de una empresa de desarrollo inmobiliario sospechosa de lavar dinero para carteles, cuando recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Directora Martínez, la voz en el teléfono era formal, profesional. Soy el agente especial David Shen, del FBI en Washington DC. Necesitamos hablar con usted sobre una oportunidad muy especial. Una hora después, estaba sentada en una sala de conferencia segura, mirando fotografías de transacciones bancarias que involucraban cientos de millones de dólares. El agente Chen, un hombre asiático-americano de unos 40 años, con la intensidad de alguien que había visto demasiado, se sentó frente a mí con una carpeta marcada como ultrasecreto. Lo que voy a mostrarle, comenzó. No puede salir de esta habitación. Estamos hablando de una operación que podría cambiar la forma en que combatimos el crimen financiero internacional. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos, nombres de bancos en paraísos fiscales, cuentas numeradas en Suiza, transferencias que parecían pagos legítimos pero que seguían patrones sospechosos. Durante los últimos 2 años, explicó, hemos estado rastreando lo que creemos es la red de lavado de dinero más sofisticada que hemos visto. Involucra a políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y organizaciones criminales de 3 continentes. Los números son asombrosos. Estimamos que han movido más de 500 millones de dólares en fondos ilícitos. ¿Y quieren que los ayude a rastrearlo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No solo eso, queremos que lidere la investigación. Su trabajo en el caso de Construcciones Martínez ha llamado la atención al más alto nivel. El director del FBI personalmente revisó su expediente. Necesitamos a alguien con su experiencia, alguien que pueda ver patrones que otros pierden. Miré los documentos esparcidos en la mesa. Era exactamente el tipo de desafío que había estado esperando. Una oportunidad de aplicar mis habilidades a escala internacional, pero también sabía lo que significaría meses, tal vez años, de trabajo intenso, sacrificios personales, riesgos que iban mucho más allá de exponer a un hermano corrupto. ¿Cuándo empezaríamos? Pregunté. La sonrisa del agente Chen me dijo que había dado la respuesta correcta. 3 meses después, me encontré en un avión rumbo a Ginebra, con una identidad falsa y una misión que sonaba como sacada de una película de espías. Mi trabajo sería infiltrarme en una firma de consultoría financiera que sospechábamos era una fachada para operaciones de lavado de dinero. Los meses siguientes fueron los más intensos de mi carrera, trabajando bajo la identidad de Sarah Mitchell, contadora independiente especializada en mercados emergentes. Logré ganar la confianza de algunos de los criminales financieros más sofisticados del mundo. Cada día era un acto de equilibrio. Tenía que ser lo suficientemente competente para parecer valiosa, pero no tan curiosa como para despertar sospechas. Documentaba transacciones, memorizaba nombres, tomaba fotografías discretas de documentos. Por las noches, en mi apartamento seguro en el distrito financiero de Ginebra, transmitía toda la información al equipo del FBI en Washington. Fue durante una cena de negocios en un restaurante exclusivo junto al lago Ginebra que conocí a Víctor Petrov, el hombre que resultaría ser la clave de toda la operación. Ruso de nacimiento, educado en Londres, especialista en mover dinero sucio a través de redes bancarias legítimas. También era, descubrí gradualmente, extremadamente peligroso. Sarah, me dijo una noche mientras paseábamos por la orilla del lago, has demostrado ser muy útil. Creo que es hora de que conozcas el verdadero alcance de nuestras operaciones. Lo que
que vi en los siguientes días me dejó sin aliento. No era solo lavado de dinero, era una operación completa de financiamiento del crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas, venta de armas, todo financiado y coordinado a través de una red de bancos aparentemente legítimos. Los números eran abrumadores. En una sola transacción, vi cómo $50 millones en ganancias del narcotráfico se convirtieron en inversiones legítimas en desarrollo inmobiliario en 3 países diferentes. El esquema era tan sofisticado que incluso bancos centrales habían sido engañados, pero mientras más profundo llegaba, más peligroso se volvía mi trabajo. Comencé a notar que me seguían. Mis comunicaciones con el FBI tenían que ser cada vez más cuidadosas. Una noche, regresando a mi apartamento, encontré señales de que alguien había estado revisando mis cosas. Fue entonces cuando Victor me hizo una propuesta que me heló la sangre. Sara, dijo durante una reunión en su oficina privada, hemos estado muy impresionados con tu trabajo, tanto que queremos ofrecerte una posición permanente, pero primero, necesitamos estar seguros de tu lealtad. Me mostró una fotografía que me hizo sentir como si el mundo se estuviera desmoronando. Era una imagen de mi madre, tomada fuera de la sede de Construcciones Martínez en Chicago. Sabemos quién eres realmente. Sofía Martínez, continuó, directora de investigaciones financieras del FBI. Muy impresionante, pero ahora tienes una decisión que hacer. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. No sabía de qué estaba hablando. Víctor se rió. Por favor, tu trabajo de infiltración ha sido admirable, pero no somos emachés. Hemos sabido desde hace semanas que eres agente federal. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al lago. Tenemos una propuesta simple. Puedes seguir trabajando para nosotros, proporcionándonos información sobre las investigaciones del FBI y tu familia permanece segura. O puedes tratar de regresar a Estados Unidos y veremos qué pasa. No era realmente una elección, pero también sabía que el FBI tenía protocolos para situaciones como esta. Había un plan de escape, códigos de emergencia, formas de salir de Ginebra de manera segura. Solo tenía que mantener la calma lo suficiente para activarlos. Necesito tiempo para pensarlo. Dije finalmente. Por supuesto, tienes 24 horas. Esa noche, usando un teléfono desechable que había escondido en mi apartamento, hice una llamada que cambiaría todo. No era al FBI, era a mi madre. Mamá, necesitas escucharme muy cuidadosamente y hacer exactamente lo que te digo. Las siguientes 18 horas fueron las más largas de mi vida. Mientras esperaba la confirmación de que mi familia estaba segura, tuve que continuar actuando como si nada hubiera pasado. Asistí a reuniones, revisé documentos, incluso cené con Victor y sus asociados, pero en mi mente estaba desarrollando un plan que era más audaz que cualquier cosa que hubiera intentado antes. No solo iba a escapar, iba a llevarme suficiente evidencia para destruir toda la red. Durante mi última noche en Ginebra, mientras Victor y sus asociados celebraban lo que creían era mi reclutamiento exitoso, me escabullí a su oficina privada. Tenía exactamente 20 minutos antes de que notaran mi ausencia. Los archivos que encontré superaron mis expectativas más optimistas. No solo detalles de las operaciones de lavado de dinero, sino nombres de funcionarios corruptos, políticos comprometidos y empresarios que habían estado facilitando el crimen organizado durante años. Fotografié cada página, descargué cada archivo digital, copié cada contacto. Cuando terminé, tenía suficiente evidencia para desarmar la red criminal más grande en la que el FBI había trabajado. El escape fue digno de una película. Un coche esperándome en el callejón detrás del edificio, una carrera a través de las calles de Ginebra hasta el aeropuerto, un vuelo privado que me llevó fuera del espacio aéreo suizo antes de que Victor se diera cuenta de lo que había pasado. Pero no fue hasta que estuve de vuelta en suelo estadounidense que me di cuenta del verdadero impacto de lo que había logrado. Los archivos que había robado no solo exponían la red de Victor, revelaban conexiones con casos que el FBI había estado investigando durante años sin éxito. Los arrestos comenzaron 2 semanas después, una operación coordinada en 12 países, resultando en más de 200 detenciones y la confiscación de más de $2.000 millones en activos ilícitos. La prensa internacional lo llamó la mayor operación contra el lavado de dinero en la historia, y yo, una vez más, me encontré parada frente a los micrófonos, explicando cómo una contadora de Chicago había ayudado a desmantelar una red criminal internacional. Durante los meses siguientes, mientras los casos se desarrollaban en cortes de todo el mundo, comencé a recibir ofertas que nunca habría imaginado. Agencias de inteligencia, organizaciones internacionales, firmas de consultoría privada que manejaban casos de seguridad nacional, pero la oferta que más me interesó vino de una fuente inesperada, las Naciones Unidas. Directora Martínez, me dijo el embajador durante una reunión en Nueva York, estamos estableciendo una nueva división para combatir el crimen financiero transnacional. Necesitamos a alguien que entienda tanto los aspectos técnicos como las implicaciones geopolíticas. Su trabajo en el caso Petrov ha demostrado que usted es exactamente lo que necesitamos. La posición era tentadora, directora de investigaciones financieras de la División de Crimen Organizado de la ONU. Un salario 6 veces mayor que mi trabajo con el FBI. La oportunidad de combatir el crimen a escala global. Pero había algo más, una llamada de mi madre esa misma semana. Sofía, dijo, he estado pensando sobre la empresa. Construcciones Martínez ha crecido mucho desde que implementamos tus protocolos de seguridad. Estamos recibiendo contratos que nunca pensé que seríamos capaces de manejar. Creo que es hora de expandirse. ¿Expandirse cómo? Consultoría en seguridad financiera. Hay muchas empresas que necesitan exactamente lo que tú hiciste por nosotros. Podrías tener lo mejor de ambos mundos, el trabajo internacional que amas, pero con base aquí en casa. Era una propuesta intrigante, la oportunidad de construir algo propio usando todo lo que había aprendido en los últimos años y la posibilidad de trabajar junto a mi madre de una manera que nunca había sido posible antes. Tomé mi decisión una semana después. La ceremonia de inauguración de Martínez Financial Security Consulting se llevó a cabo en el mismo edificio donde había confrontado a Márquez 2 años antes, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Reporteros financieros, clientes potenciales, colegas del
del FBI, incluso algunos de los agentes con los que había trabajado en el caso Petrov. Mi madre cortó la cinta ceremonial, pero fui yo quien habló a la audiencia. Hace 2 años comencé, mi familia pensaba que tenía una carrera poco importante, que contar dinero no era un trabajo real. Hoy estamos aquí porque hemos aprendido que, en el mundo moderno, seguir el dinero es una de las herramientas más poderosas que tenemos para combatir la injusticia. La empresa creció rápidamente. Nuestro primer cliente fue una firma de desarrollo internacional que había sido víctima de fraude interno. El segundo fue una organización sin fines de lucro que sospechaba que sus fondos estaban siendo desviados. El tercero fue el gobierno de un país pequeño que necesitaba ayuda para rastrear activos robados por un dictador depuesto. Cada caso era diferente, pero todos requerían las mismas habilidades básicas: la capacidad de ver patrones en datos complejos, la paciencia para seguir pistas aparentemente sin importancia, y la determinación de continuar cuando otros se rendían. 6 meses después de abrir la empresa, recibí una llamada que me hizo sonreír. Directora Martínez, la voz era joven, nerviosa. Mi nombre es Ana Rodríguez. Acabo de graduarme con una maestría en contabilidad forense y he estado siguiendo su trabajo. Me preguntaba si tal vez tendría tiempo para hablar conmigo sobre oportunidades de carrera. Por supuesto, respondí. ¿Cuándo puedes venir a la oficina? Esa conversación se convirtió en la primera de muchas. Pronto me di cuenta de que una parte inesperada de mi trabajo era servir como mentora para jóvenes profesionales que, como yo, habían elegido una carrera que otros no siempre entendían o valoraban. Ana se convirtió en mi primera empleada, de tiempo completo, brillante, determinada y con una intuición natural para descubrir inconsistencias financieras. Trabajando juntas en casos cada vez más complejos, comencé a ver en ella la pasión que yo había sentido al comenzar mi carrera. Fue Ana quien notó las irregularidades en el caso que se convertiría en nuestra investigación más importante, una red de corrupción que involucraba contratos gubernamentales en 5 estados, con conexiones que llegaban hasta el Congreso de Estados Unidos. Directora, me dijo un viernes por la tarde, revisando los datos en su computadora. Creo que encontré algo. Los patrones de facturación en estos contratos de infraestructura no tienen sentido. Es como si alguien estuviera inflando deliberadamente los costos. Me acerqué a su escritorio y vi inmediatamente lo que había encontrado. Era el mismo tipo de esquema que Márquez había usado en Construcciones Martínez, pero multiplicado por 1000. Facturas falsas, empleados fantasma, materiales inexistentes. Todo diseñado para drenar fondos públicos hacia cuentas privadas. Pero había algo más. Los nombres en los documentos me resultaron familiares. Políticos que había visto en las noticias, empresarios que aparecían regularmente en revistas financieras, funcionarios gubernamentales de alto nivel. Ana, le dije, creo que acabas de descubrir el caso más importante de nuestras carreras. Los siguientes 6 meses fueron intensos de maneras que ninguna de nosotras había anticipado. A medida que profundizamos en la investigación, se hizo claro que habíamos tropezado con algo mucho más grande que fraude corporativo simple. Era un esquema sistemático para robar fondos públicos, que involucraba docenas de funcionarios en múltiples niveles de gobierno. Las amenazas comenzaron 3 meses después de que empezáramos la investigación. Primero fueron llamadas telefónicas anónimas, luego correos electrónicos vagamente amenazantes. Cuando alguien intentó forzar la entrada a nuestras oficinas una noche, decidimos que era hora de involucrar a las autoridades federales. La reunión con el FBI fue surrealista. Me encontré sentada en la misma sala de conferencias donde había comenzado el caso de Márquez, años antes, pero esta vez como la líder de la investigación privada que había descubierto evidencia de corrupción gubernamental. Agente Coleman, dije, entregándole una copia de nuestros hallazgos. Creo que van a querer ver esto. Lo que siguió fue una de las investigaciones más grandes en la historia del FBI. Operaciones encubiertas, escuchas telefónicas, análisis forense de millones de documentos. Y en el centro de todo, los datos que Ana y yo habíamos compilado meticulosamente durante meses. Los primeros arrestos se hicieron un martes por la mañana. Un senador, 3 representantes y una docena de empresarios. Para el final de la semana, el número había crecido a más de 50 personas, incluyendo algunos de los nombres más reconocidos en la política estadounidense. La conferencia de prensa se llevó a cabo en Washington, D.C., con el director del FBI y el fiscal general, pero cuando llegó el momento de explicar cómo se había descubierto el esquema, las cámaras se enfocaron en Ana y en mí. Esta investigación comenzó, expliqué a los reporteros, cuando una contadora forense junior en nuestra firma notó inconsistencias en contratos gubernamentales que parecían rutinarios. Es un recordatorio de que la justicia a menudo depende de personas que están dispuestas a hacer el trabajo detallado, tedioso, de revisar números que otros prefieren ignorar. Un reportero levantó la mano. Directora Martínez, usted ha estado involucrada en 3 de las investigaciones de fraude más importantes de la década. ¿Cuál es su secreto? No hay secreto, respondí. Solo la comprensión de que los números siempre cuentan una historia, y si estás dispuesto a escuchar lo suficientemente atento, esa historia te llevará a la verdad. Después de la conferencia de prensa, mientras Ana y yo caminábamos por las calles de Washington, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en los últimos años. De ser la hija fracasada que no podía mantener un trabajo, me había convertido en alguien cuyo trabajo tenía impacto real en la sociedad, pero más importante, había logrado crear algo duradero, una empresa que no solo era exitosa financieramente, sino que estaba haciendo una diferencia, y había encontrado en Ana y en los otros jóvenes profesionales que habíamos contratado una nueva generación de investigadores financieros que continuarían el trabajo mucho después de que yo me retirara. Esa noche, en mi hotel en Washington, llamé a mi madre. Mamá, le dije, creo que papá estaría orgulloso de lo que hemos construido. Su voz se quebró un poco cuando respondió, ya está orgulloso. Mija, siempre ha estado orgulloso. Cuando regresé a Chicago la semana siguiente, encontré un sobre en mi escritorio. Dentro había una carta de una estudiante universitaria de 19 años. Estimada directora Martínez, comenzaba, vi su entrevista en las noticias la semana pasada. Soy estudiante de segundo año, estudiando contabilidad, y mis padres siguen
diciéndome que debería cambiar a algo más emocionante, pero después de ver su trabajo, me di cuenta de que ya estoy estudiando exactamente lo que quiero hacer. Gracias por mostrarme que contar dinero puede cambiar el mundo. Leí la carta 3 veces, sintiendo la misma satisfacción que había sentido años antes cuando expuse el fraude de Márquez. Era la confirmación de que mi trabajo tenía un impacto que iba más allá de los casos individuales que resolvíamos. Hoy, 5 años después de ese primer día de acción de gracias cuando mi familia se burló de mi carrera, Martínez Financial Security Consulting emplea 25 profesionales en 3 ciudades. Hemos trabajado en casos en 12 países, ayudando a recuperar más de $500 millones en fondos robados. Ana ahora es socia de la firma, dirigiendo nuestra división de investigaciones internacionales. La estudiante que me escribió esa carta se graduó el año pasado y acaba de comenzar como analista junior en nuestro equipo de Chicago. Y Márquez, después de cumplir 5 años de su sentencia, fue liberado el mes pasado. Lo vi por primera vez la semana pasada, en una cafetería cerca de la oficina. Se veía mayor, más delgado, pero sus ojos tenían algo que no había visto antes: humildad. Sofía, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería decirte que finalmente entiendo lo que hiciste. No solo me arrestaste, me salvaste de mí mismo. No respondí inmediatamente. Años de experiencia me habían enseñado que las palabras eran fáciles, las acciones eran lo que realmente importaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté finalmente. Estoy trabajando con una organización sin fines de lucro que ayuda a exconvictos a reintegrarse a la sociedad. Trabajo de oficina, principalmente, llevando registros, ayudando con presupuestos básicos. No es mucho, pero es honesto. Por primera vez en años, vi al hermano que recordaba de nuestra infancia, el que había sido competitivo pero no cruel, ambicioso pero no corrupto. Si necesitas una referencia para el trabajo, le dije, pídemela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Sofía. No merezco tu perdón, pero gracias. Mientras caminaba de regreso a la oficina esa tarde, pensé en el camino extraño que mi vida había tomado. Había comenzado tratando de salvar la empresa de mi padre de la corrupción de mi hermano, y había terminado construyendo una carrera dedicada a combatir la corrupción donde quiera que la encontrara. Había aprendido que la justicia no siempre era fácil o cómoda. A veces requería sacrificar relaciones familiares, arriesgar la seguridad personal o tomar decisiones que otros no entenderían. Pero también había aprendido que el trabajo más importante a menudo era el trabajo que otros no veían o no valoraban hasta que era absolutamente necesario. En mi oficina, Ana estaba trabajando en nuestro caso más reciente, una investigación sobre una red de lavado de dinero que involucraba criptomonedas y organizaciones benéficas falsas. Era exactamente el tipo de caso complejo que habría parecido imposible cuando comencé mi carrera, pero que ahora enfrentábamos con confianza y experiencia. Ana, le dije, sentándome en mi escritorio, ¿alguna vez te arrepientes de haber elegido esta carrera? Ella levantó la vista de su computadora y sonrió. ¿Bromeas? Ayer ayudamos a recuperar $2 millones que fueron robados de un fondo para víctimas de desastres naturales. La semana pasada, nuestro trabajo ayudó a arrestar a 3 funcionarios corruptos que estaban robando fondos escolares. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Tenía razón. Por supuesto, en un mundo donde el dinero fluía cada vez más rápido y de maneras cada vez más complejas, el trabajo de seguir ese dinero y asegurar que llegara a donde debía llegar era más importante que nunca. Esa noche, mientras organizaba archivos para el día siguiente, encontré una fotografía que había olvidado que tenía. Era de la cena de Día de Acción de Gracias de 5 años atrás, la misma donde mi familia se había burlado de mi carrera. En la foto me veía pequeña, derrotada, como si estuviera tratando de desaparecer. Miré la fotografía durante un largo tiempo, recordando cómo me había sentido esa noche, la humillación, la frustración, la sensación de que nadie entendía el valor de mi trabajo. Luego miré alrededor de mi oficina. Las paredes estaban cubiertas con certificados de reconocimiento de agencias de aplicación de la ley, fotografías de conferencias de prensa donde había anunciado arrestos importantes y cartas de agradecimiento de víctimas de fraude que habíamos ayudado. En mi escritorio había 3 ofertas de trabajo nuevas, una de la Interpol, otra del Departamento del Tesoro y una tercera de una firma de consultoría que trabajaba con el Banco Mundial, todas ofreciendo salarios que habrían parecido imposibles años atrás. Pero más importante que el reconocimiento, el dinero, eran los casos que habíamos resuelto, la justicia que habíamos ayudado a lograr y las personas que habíamos inspirado a seguir carreras similares. Guardé la fotografía en mi cajón y cerré mi computadora. Mañana habría nuevos casos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de usar números para contar historias de justicia. Y cuando llegara el próximo Día de Acción de Gracias, cuando mi familia se reuniera alrededor de la mesa, nadie sugeriría que necesitaba conseguir un trabajo real, porque todos habían aprendido, como yo había sabido durante años, que algunos de los trabajos más reales son aquellos que otros no entienden hasta que es demasiado tarde. La contabilidad, resultó, no era solo sobre números, era sobre verdad. Y en un mundo donde la verdad a menudo era la primera víctima de la ambición y la codicia, las personas dispuestas a buscar esa verdad en libros de contabilidad y estados financieros eran más necesarias que nunca. Mientras conducía a casa esa noche, pasé por el edificio donde había comenzado todo, la sede de Construcciones Martínez. La empresa había prosperado bajo la nueva administración, ganando contratos importantes y empleando a más de 200 personas. En la ventana principal, una placa de bronce rezaba, fundada por Eduardo Martínez, 1995, integridad, calidad, comunidad. Debajo, en letras más pequeñas, había sido agregado recientemente, protocolos de seguridad financiera implementados por Martínez Financial Security Consulting. Era un pequeño reconocimiento, pero significaba todo. La empresa de mi padre no solo había sobrevivido la crisis causada por Márquez, había emergido más fuerte, más transparente y más comprometida con los valores que mi padre había establecido décadas atrás. Y yo había encontrado mi lugar en esa historia, no como la hija que había fracasado en el mundo corporativo, sino como la profesional que había salvado el legado familiar y luego lo había usado como
como base para construir algo aún más grande. Al llegar a casa, encontré un mensaje en mi máquina contestadora. Era de mi prima adolescente, la que había estado burlándose de mí durante esa cena de acción de gracias hace 5 años. Tía Sofía, decía su voz excitada, acabo de ser aceptada en el programa de contabilidad forense en la Universidad de Northwestern. No puedo esperar a seguir tus pasos. Espero poder trabajar para tu empresa algún día. Sonreí mientras borraba el mensaje. El círculo se había completado. De ser la pariente fracasada, me había convertido en la inspiración para la próxima generación de la familia. Pero más importante, había probado algo que había sospechado durante años, que el trabajo más importante no era necesariamente el más glamoroso o el más obvio. A veces era el trabajo de contar dinero, de revisar números, de seguir pistas aparentemente insignificantes hasta que revelaran verdades importantes. En un mundo donde el crimen se había vuelto cada vez más sofisticado, donde los criminales usaban tecnología avanzada y redes internacionales complejas, la necesidad de profesionales capaces de desentrañar esquemas financieros complicados solo había crecido, y yo había encontrado mi vocación en el centro de esa necesidad, no solo como investigadora, sino como mentora, empresaria y defensora de una profesión que muchos todavía no entendían completamente. Esa noche, antes de dormir, abrí mi laptop y comencé a escribir lo que se convertiría en mi primer libro, Siguiendo el dinero, como la contabilidad forense puede cambiar el mundo. Era hora de compartir no solo las técnicas que había aprendido, sino las lecciones más profundas sobre justicia, familia y el valor de perseguir la verdad sin importar el costo personal. El libro se publicaría 2 años después, convirtiéndose en un bestseller y siendo adoptado como texto en programas de contabilidad forense en universidades de todo el país. Pero más importante, inspiró a cientos de jóvenes a considerar carreras en investigación financiera, y cada vez que daba una conferencia o una entrevista sobre el libro, contaba la misma historia, la historia de una cena de Día de Acción de Gracias donde mi familia se burló de mi carrera, sin saber que estaba a punto de usar exactamente esas habilidades que menospreciaban para exponer la corrupción que amenazaba con destruir todo lo que mi padre había construido. Era una historia sobre la importancia de valorar todos los tipos de trabajo, sobre la necesidad de la justicia familiar y la integridad profesional, y sobre el poder transformador de perseguir la verdad sin importar cuán incómoda pudiera ser. Pero por encima de todo, era una historia sobre encontrar tu propósito en el lugar menos esperado, y descubrir que el trabajo que otros no entienden podría ser exactamente el trabajo que el mundo más necesita. 5 años después de la publicación del libro, me encontré parada en el podio del Centro de Convenciones de Chicago, mirando a una audiencia de más de 2,000 contadores forenses, investigadores financieros y estudiantes universitarios. Era la conferencia anual de la Asociación Internacional de Contabilidad Forense, y yo había sido invitada como oradora principal. El tema de mi presentación era el futuro de la investigación financiera en la era digital, pero sabía que la audiencia realmente quería escuchar sobre los casos que habían definido mi carrera, los casos que habían demostrado que la contabilidad forense no era solo una especialidad técnica, sino una herramienta fundamental para la justicia social. Mientras ajustaba el micrófono, vi caras familiares en la audiencia. Ana estaba en la primera fila, ahora directora de operaciones internacionales de nuestra firma. Junto a ella estaba Carlos Mendoza, uno de nuestros investigadores senior que había sido fundamental en nuestro caso más reciente, desmantelar una red de fraude en criptomonedas que había robado más de $100 millones de pequeños inversores. En las filas posteriores vi a docenas de jóvenes profesionales que habían pasado por nuestros programas de entrenamiento. Algunos ahora trabajaban para el FBI, otros para firmas privadas, y algunos habían comenzado sus propias empresas de consultoría, todos unidos por la comprensión de que los números podían contar las historias más importantes del mundo. Buenos días, comencé. Hace 10 años, mi familia pensaba que tenía la carrera más aburrida del mundo. Contar dinero, decían, no era un trabajo real. Hoy quiero hablarles sobre por qué tenían razón y por qué estaban completamente equivocados. La risa que siguió me tranquilizó. Era una audiencia que entendía la paradoja inherente en nuestro trabajo, aparentemente mundano en la superficie, pero con el potencial de cambiar vidas y sociedades enteras. Durante los siguientes 45 minutos conté la historia completa, desde esa cena de acción de gracias hasta los casos internacionales que habían definido la última década. Pero me enfoqué especialmente en las lecciones que habían emergido del trabajo. La primera lección, expliqué, es que la tecnología ha cambiado fundamentalmente la naturaleza del crimen financiero. Los criminales de hoy usan inteligencia artificial para crear esquemas de fraude que pueden engañar incluso a sistemas bancarios sofisticados. Usan blockchain para lavar dinero de maneras que habrían sido impensables hace una década, y explotan las redes sociales para ejecutar estafas que pueden alcanzar a millones de víctimas simultáneamente. Pero al mismo tiempo, continué, la tecnología también nos ha dado herramientas más poderosas que nunca para combatir estos crímenes. Algoritmos de aprendizaje automático que pueden detectar patrones sospechosos en millones de transacciones, análisis de Big Data que puede revelar conexiones que serían imposibles de encontrar manualmente, y redes de información internacional que permiten coordinar investigaciones a través de fronteras en tiempo real. Mostré ejemplos de nuestros casos más recientes, una investigación sobre una estafa piramidal que había usado aplicaciones de redes sociales para reclutar víctimas en 15 países diferentes, un esquema de lavado de dinero que había convertido ganancias del narcotráfico en tokens no fungibles, NFTs aparentemente legítimos, una red de corrupción que había usado contratos inteligentes en blockchain para automatizar el soborno de funcionarios públicos. Cada caso había requerido no solo habilidades tradicionales de contabilidad forense, sino también comprensión de tecnologías emergentes, análisis de redes sociales y colaboración con expertos en ciberseguridad. La segunda lección, dije, es que el futuro de nuestra profesión depende de nuestra capacidad para adaptarnos y evolucionar. Los contadores forenses del mañana necesitarán ser tanto analistas de datos como investigadores. Tradicionales necesitarán entender no solo principios
contables, sino también criptografía, psicología del comportamiento y geopolítica internacional. Pero la lección más importante, continué, es que, sin importar cuánto cambien las herramientas y las técnicas, los principios fundamentales permanecen constantes. La búsqueda de la verdad, el compromiso con la justicia, la determinación de seguir el dinero, sin importar a dónde lleve. Cuando terminé mi presentación, las preguntas vinieron rápidamente. Una estudiante de posgrado quería saber cómo podía prepararse para una carrera en investigación internacional. Un investigador del FBI preguntó sobre las mejores prácticas para colaboración público-privada. Un académico estaba interesado en cómo incorporar estudios de casos reales en el currículo universitario. Pero la pregunta que más me impactó vino de una mujer joven en la última fila. Doctora Martínez, dijo, mi familia también piensa que mi carrera es aburrida. Dicen que debería hacer algo más importante con mi vida. ¿Cómo les explico que esto es importante? La pregunta me llevó de vuelta a esa cena de acción de gracias hace tantos años. Recordé la frustración, la sensación de no ser comprendida, la duda que a veces sentía sobre mis propias decisiones. No puedes convencer a otros del valor de tu trabajo solo con palabras, respondí. Tienes que demostrarlo con resultados. Cada caso que resuelves, cada criminal que ayudas a arrestar, cada víctima a la que ayudas a recuperar su dinero. Esas son las pruebas que importan y eventualmente las personas que te aman van a entender que lo que haces realmente importa. Después de la conferencia, Ana y yo fuimos a cenar a un restaurante cerca del lago Michigan. Era una tradición que habíamos desarrollado después de cada gran presentación o caso importante. Nos tomábamos tiempo para reflexionar sobre el camino recorrido y planificar los próximos pasos. ¿Te acuerdas? Ana me preguntó mientras esperábamos nuestro orden de tu primer día en la oficina. Estabas tan nerviosa sobre comenzar tu propia empresa. Me reí. Estaba aterrorizada. No tenía idea de si podríamos conseguir clientes, si podríamos competir con las firmas grandes, si incluso sabía cómo dirigir un negocio. Y ahora mira, Ana gesticuló hacia el centro de convenciones donde acabábamos de dar la presentación. Más de 2000 personas vinieron a escucharte hablar. Tenemos oficinas en 4 ciudades. Hemos entrenado a cientos de investigadores. Hemos resuelto casos que han recuperado más de $1,000 millones. Tenía razón, por supuesto. Lo que había comenzado como una pequeña empresa de consultoría se había convertido en una de las firmas de investigación financiera más respetadas del país. Pero más importante que el éxito comercial era el impacto que habíamos tenido. Nuestros métodos de entrenamiento ahora se usaban en academias del FBI en todo el mundo. Nuestros estudios de caso se enseñaban en universidades de 12 países. Y los investigadores que habíamos entrenado estaban liderando sus propios casos importantes en agencias gubernamentales y firmas privadas. Pero había algo más en lo que había estado pensando últimamente. Una conversación que había tenido con mi madre la semana anterior. Ana, le dije, hay algo que he estado considerando. Una nueva dirección para la empresa. ¿Qué tipo de dirección de educación? Específicamente, un instituto dedicado a entrenar la próxima generación de investigadores financieros. No solo cursos cortos o programas de certificación, sino algo más comprensivo. Un lugar donde los estudiantes puedan aprender no solo las habilidades técnicas, sino también la ética, la psicología y la perspectiva global que necesitan para ser realmente efectivos. Los ojos de Ana se iluminaron, como una escuela de posgrado especializada en investigación financiera. Exactamente, trabajando en colaboración con universidades existentes, pero con un enfoque completamente práctico. Los estudiantes trabajarían en casos reales desde el primer día, bajo supervisión de investigadores experimentados. Aprenderían no solo teoría, sino también cómo navegar las complejidades éticas y emocionales de este trabajo. Es una idea brillante, Ana dijo, especialmente ahora cuando la demanda por este tipo de expertise está creciendo exponentially. ¿Has pensado en dónde lo ubicarías? Sonreí. De hecho, he estado hablando con la Universidad de Chicago. Tienen terreno disponible cerca del campus y están muy interesados en establecer un programa que los posicione como líderes en educación en justicia financiera. Durante las siguientes semanas, la idea del instituto se desarrolló rápidamente. Reuniones con decanos universitarios, conversaciones con potenciales donantes, sesiones de planificación con nuestro equipo senior. Era ambicioso, quizás el proyecto más grande que había emprendido, pero también se sentía como la evolución natural de todo lo que habíamos construido. El Instituto Martínez para Investigación Financiera y Justicia abriría sus puertas en 2 años, con una primera clase de 50 estudiantes. El currículo incluiría no solo contabilidad forense tradicional, sino también análisis de datos, ciberseguridad, psicología criminal y ética profesional. Los estudiantes trabajarían en casos reales con socios como el FBI, la SEC y organizaciones internacionales como la ONU. Pero mientras planificábamos el instituto, también seguíamos trabajando en casos actuales. Y fue durante este periodo que recibimos lo que se convertiría en el caso más importante en la historia de nuestra firma. La llamada vino un martes por la mañana. La voz al otro lado de la línea era de la directora de la Comisión de Valores y Bolsa. Directora Martínez, necesitamos su ayuda con algo extremadamente sensible. No puedo discutir detalles por teléfono, pero involucra potencial manipulación del mercado a una escala que nunca hemos visto antes. 2 horas después, estaba sentada en una sala de conferencias segura en el edificio federal, mirando evidencia de lo que parecía ser el esquema de manipulación del mercado más sofisticado en la historia de los mercados financieros estadounidenses. Los números eran asombrosos. Durante un periodo de 6 meses, alguien había estado usando algoritmos de comercio de alta frecuencia para manipular sistemáticamente los precios de acciones de más de 500 empresas diferentes. Las ganancias ilegales se estimaban en más de $5,000 millones, pero lo más preocupante era la sofisticación del esquema. Quienquiera que estuviera detrás de esto tenía acceso a tecnología de vanguardia y conocimiento interno, detallado sobre cómo funcionaban los mercados financieros modernos. ¿Tienen alguna idea de quién podría estar detrás de esto? Pregunté. Ese es el problema, respondió la directora. Todos los rastros llevan a una red de cuentas offshore y empresas fantasma. Es como si quien hizo esto hubiera estudiado cada investigación
investigación que hemos hecho en los últimos 10 años y hubiera diseñado específicamente su esquema para evitar detección. Era exactamente el tipo de desafío que había estado esperando, un caso que requeriría todas las habilidades que habíamos desarrollado durante años, combinadas con nuevas técnicas que tendríamos que inventar sobre la marcha. Aceptamos el caso inmediatamente. Los siguientes 8 meses fueron los más intensos en la historia de nuestra firma. Trabajamos 16 horas al día, 7 días a la semana, desentrañando una red de transacciones que abarcaba 23 países e involucraba a algunas de las mentes más brillantes en finanzas y tecnología. Ana lideró el equipo de análisis de datos, usando algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones en millones de transacciones. Carlos se enfocó en las conexiones internacionales, trabajando con autoridades en Europa y Asia para rastrear el flujo de fondos a través de múltiples jurisdicciones. Yo me concentré en el panorama general, tratando de entender no solo cómo funcionaba el esquema, sino quién tenía la capacidad y motivación para ejecutarlo. La respuesta, cuando finalmente la encontramos, nos sorprendió a todos. No era una sola persona o organización, era una red de antiguos empleados de firmas de Wall Street que habían sido despedidos después de la crisis financiera de 2008, brillantes, amargados y con conocimiento interno sobre las debilidades de los sistemas financieros modernos. Habían pasado más de una década planeando su venganza, desarrollando la tecnología y estableciendo las conexiones necesarias para ejecutar el robo más grande en la historia de los mercados financieros, pero habían cometido un error. En su arrogancia, habían asumido que los investigadores gubernamentales no tendrían la sofisticación técnica para seguir sus rastros. No habían contado con la nueva generación de investigadores financieros que habían crecido con la tecnología digital. Los arrestos se hicieron simultáneamente en 12 ciudades diferentes. Cuando el humo se asentó, 47 personas habían sido arrestadas, incluyendo algunos de los nombres más reconocidos en la industria financiera. La conferencia de prensa se llevó a cabo en Nueva York con el fiscal general de Estados Unidos anunciando lo que llamó la operación de aplicación de la ley financiera más importante en la historia moderna. Pero para mí, el momento más satisfactorio vino después, cuando recibí una llamada del estudiante que me había hecho la pregunta sobre explicar la importancia de su carrera a su familia. Doctora Martínez, me dijo, acabo de ver las noticias sobre el caso de manipulación del mercado. Mi familia finalmente entiende por qué elegí esta carrera. Mi padre me dijo que está orgulloso de que esté estudiando para hacer el mismo tipo de trabajo que usted hace. Era exactamente el tipo de impacto que había esperado tener cuando comencé mi carrera. Hace tantos años, no solo resolver casos individuales, sino cambiar la percepción pública sobre la importancia de la investigación financiera. El éxito del caso de manipulación del mercado también aceleró los planes para el instituto. Las donaciones llegaron de fundaciones, corporaciones y individuos que habían sido inspirados por nuestro trabajo. El gobierno federal prometió financiamiento para becas, especialmente para estudiantes de comunidades subrepresentadas. 2 años después, estaba parada en el podio durante la ceremonia de inauguración del Instituto Martínez para Investigación Financiera y Justicia. La audiencia incluía decanos universitarios, funcionarios gubernamentales, líderes de la industria y, por supuesto, mi familia, mi madre, ahora de 65 años, pero aún dirigiendo Construcciones Martínez con energía incansable, estaba en la primera fila. Junto a ella estaba Márquez, que había completado su servicio comunitario y ahora trabajaba como consejero financiero para personas que habían sido víctimas de fraude. La transformación de Márquez había sido uno de los desarrollos más inesperados de los últimos años. Su experiencia como perpetrador de fraude financiero, combinada con su genuino arrepentimiento, lo había convertido en un defensor único para las víctimas. Trabajaba con organizaciones sin fines de lucro, ayudando a personas que habían perdido sus ahorros a esquemas fraudulentos. También estaba trabajando en su propio libro, Desde Adentro, Confesiones de un estafador financiero reformado. Las ganancias irían completamente a un fondo para víctimas de fraude. Durante mi discurso de inauguración, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado a este momento. Hace 15 años comencé. Mi familia pensaba que contar dinero no era un trabajo real. Hoy estamos abriendo un instituto dedicado a enseñar a la próxima generación que contar dinero de la manera correcta podría ser uno de los trabajos más importantes del mundo. Hablé sobre los desafíos que enfrentaba la profesión, criminales cada vez más sofisticados, tecnologías que evolucionaban rápidamente y la necesidad constante de mantenerse un paso adelante de aquellos que buscaban explotar el sistema financiero global. Pero también hablé sobre las oportunidades. Una nueva generación de investigadores que habían crecido con tecnología digital, que entendían instintivamente cómo funcionaban las redes globales y que estaban motivados por un deseo genuino de justicia social. El primer grupo de estudiantes del instituto era exactamente lo que había esperado, diversos en antecedentes y experiencia, pero unidos por la determinación de usar sus habilidades para hacer una diferencia. Incluían ex militares, graduados en ciencias de la computación, trabajadores sociales, incluso algunos ex banqueros que querían redimir sus industrias. Entre ellos estaba María González, una joven de 24 años de El Salvador que había perdido a sus padres en un esquema de inversión fraudulento y había dedicado su vida a asegurar que otros no sufrieran el mismo destino. Estaba también David Kim, un ex programador de Wall Street que había renunciado a un salario de 6 cifras para perseguir una carrera en investigación financiera después de ver cómo su trabajo había sido usado para manipular mercados. Estos estudiantes representaban el futuro de la profesión, técnicamente sofisticados pero éticamente fundamentados, capaces de operar en un mundo digital global pero nunca perdiendo de vista el impacto humano de su trabajo. Durante los primeros meses del instituto, vi a estos estudiantes enfrentar algunos de los mismos desafíos que yo había enfrentado años atrás. Familias que no entendían sus decisiones de carrera, dudas sobre si realmente podrían hacer una diferencia, la frustración de trabajar en casos que a veces tomaban años en resolverse, pero también vi su determinación, su innovación y su capacidad para adaptarse a desafíos que mi generación apenas estaba comenzando a entender.
aprender. Fue María quien desarrolló un nuevo método para rastrear transacciones de criptomonedas que había eludido a investigadores durante años. David creó un algoritmo que podía detectar patrones de lavado de dinero en tiempo real, algo que habría tomado semanas de análisis manual. Y juntos, trabajando en equipos interdisciplinarios, comenzaron a resolver casos que habían frustrado a investigadores experimentados. Su primer gran éxito vino durante su segundo semestre, cuando descubrieron una red de fraude que había estado robando fondos de planes de pensiones durante 5 años. El caso involucró tecnología blockchain, cuentas bancarias en 15 países y una comprensión sofisticada de la psicología de víctimas mayores. Pero lo que más me impresionó no fueron los aspectos técnicos de su investigación, sino su empatía por las víctimas. Estos estudiantes entendían que, detrás de cada número en una hoja de cálculo, había una persona real que había sido lastimada por el crimen financiero. La ceremonia de graduación de la primera clase del instituto se llevó a cabo 2 años después, en un auditorio lleno de familiares orgullosos, empleadores potenciales y colegas de la industria. Era un momento que había estado anticipando durante años, ver a la próxima generación de investigadores financieros lista para enfrentar los desafíos del futuro. Durante mi discurso de graduación, les dije a los estudiantes algo que había aprendido durante mi propia carrera, que el trabajo más importante no siempre es el más visible o el más apreciado. A veces es el trabajo silencioso de revisar documentos, analizar patrones y seguir pistas aparentemente insignificantes hasta que revelan verdades importantes. Pero les recordé que su trabajo tenía el potencial de cambiar vidas. Cada esquema fraudulento que desmantelaran devolvería dinero a víctimas inocentes. Cada red de corrupción que expusieran fortalecería las instituciones democráticas. Cada criminal que ayudaran a arrestar haría al mundo un poco más justo. Mientras veía a estos jóvenes profesionales recibir sus diplomas, pensé en mi propia graduación universitaria hace tantos años. Mi familia había asistido, pero había una sensación de que estaba eligiendo una carrera que nunca sería realmente importante o impactante. Qué diferente era este momento. Aquí había 50 graduados que habían elegido dedicar sus vidas a la justicia financiera, sabiendo exactamente cuán importante e impactante podría ser su trabajo. En los años siguientes, seguí las carreras de estos graduados con el orgullo de una madre. María se unió a la Interpol, donde lideró investigaciones sobre redes de tráfico humano financiadas por esquemas de criptomonedas. David estableció su propia firma de consultoría, especializándose en ayudar a startups de tecnología financiera a desarrollar sistemas resistentes al fraude. Otros se unieron al FBI, a firmas de contabilidad importantes, a organizaciones sin fines de lucro y a agencias gubernamentales en todo el mundo. Pero sin importar dónde terminaran, todos llevaban consigo la comprensión de que su trabajo era parte de algo más grande, un movimiento global para usar la experiencia financiera como herramienta de justicia social. El instituto continuó creciendo, expandiéndose para incluir programas de educación continua para profesionales en ejercicio, investigación sobre tecnologías emergentes y colaboraciones con instituciones similares en otros países. Pero quizás el desarrollo más significativo vino 5 años después de la graduación de la primera clase, cuando recibí una invitación inesperada. Era del secretario general de las Naciones Unidas, pidiendo que considerara un puesto como directora de la nueva División Global de Investigación Financiera de la ONU. La posición involucraría coordinar esfuerzos internacionales para combatir el crimen financiero, establecer estándares globales para investigación y liderar iniciativas para ayudar a países en desarrollo a construir sus propias capacidades de investigación financiera. Era una oportunidad que habría parecido imposible cuando comencé mi carrera en una pequeña firma de contabilidad en Chicago, pero también representaba una culminación natural de todo el trabajo que había hecho durante las últimas 2 décadas. Después de mucha deliberación y conversaciones extensas con Ana y mi familia, acepté la posición. Mi discurso de despedida del instituto se llevó a cabo en el mismo auditorio donde había dado la ceremonia de inauguración años antes, pero esta vez la audiencia incluía no solo estudiantes y colegas locales, sino representantes de organizaciones de aplicación de la ley de todo el mundo. Durante mi discurso reflexioné sobre el viaje extraordinario que había llevado desde esa cena de acción de gracias hace tantos años hasta este momento. Cuando mi familia se burló de mi carrera, dije, no podían haber imaginado que contar dinero eventualmente me llevaría a trabajar en casos que recuperarían miles de millones de dólares, desmantelarían redes criminales internacionales e inspirarían a una nueva generación de profesionales dedicados a la justicia financiera. Pero más importante que cualquier caso individual o reconocimiento profesional era la comprensión de que había encontrado mi verdadero llamado, no solo como investigadora, sino como educadora, mentora y defensora de una profesión que era fundamentalmente sobre proteger a los vulnerables y responsabilizar a los poderosos. Mientras me preparaba para mudarme a Nueva York y comenzar mi nuevo papel en las Naciones Unidas, miré hacia atrás en todo lo que había logrado con una sensación de profunda satisfacción. La empresa que había comenzado con Ana continuaría, bajo su liderazgo, expandiéndose a nuevos mercados y enfrentando nuevos desafíos. El instituto continuaría graduando investigadores financieros de clase mundial, contribuyendo a un creciente movimiento global por la transparencia y la responsabilidad financiera, y en todo el mundo. Antiguos estudiantes, colegas y colaboradores continuarían el trabajo de usar números para contar historias de justicia. Me di cuenta, exactamente lo que mi padre habría querido. No solo que siguiera mis propias pasiones y construyera una carrera exitosa, sino que usara esa carrera para hacer del mundo un lugar más justo y equitativo. Y mientras empacaba mis cosas para la mudanza a Nueva York, encontré esa vieja fotografía de la cena de acción de gracias que había guardado todos estos años. La miré una última vez, recordando a la mujer joven que se veía tan pequeña y derrotada en esa imagen. Esa mujer no podría haber imaginado el viaje que la esperaba, los desafíos que enfrentaría, las victorias que lograría o el impacto que tendría en la vida de tantas otras personas. Pero también sabía que esa mujer ya tenía todo lo que necesitaba para
para el éxito, la determinación de buscar la verdad, el valor de enfrentar la injusticia y la comprensión de que el trabajo más importante no siempre es el trabajo más obvio. Cuando llegué a Nueva York y comencé mi trabajo en las Naciones Unidas, llevé conmigo no solo décadas de experiencia en investigación financiera, sino también la convicción de que cada número cuenta una historia y que las personas dispuestas a escuchar esas historias pueden cambiar el mundo. En mi primera reunión con investigadores financieros de 50 países diferentes, compartí la misma lección que había estado enseñando durante años, que la contabilidad forense no es solo sobre números, es sobre justicia, y en un mundo donde la injusticia financiera afecta a miles de millones de personas, las personas que pueden seguir el dinero y responsabilizar a los poderosos son más necesarias que nunca. Era una lección que había aprendido en una cena de acción de gracias hace muchos años, cuando mi familia se burló de mi carrera sin saber que estaban presenciando el comienzo de una historia que cambiaría no solo mi vida, sino las vidas de innumerables otras personas en todo el mundo. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que la historia estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de usar números para construir un mundo más justo. Después de todo, como había aprendido hace tantos años, algunos de los trabajos más reales son aquellos que otros no entienden hasta que es absolutamente necesario. Y en un mundo donde el crimen financiero amenaza la estabilidad económica global, entender y combatir ese crimen nunca había sido más necesario.